Cada año, el 3 de mayo, es una fecha en la que se celebran los principios fundamentales de la libertad de expresión y de prensa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado una rica jurisprudencia en materia de defensa del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la libertad de prensa. En este 3 de mayo, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, saludamos a todas las y los periodistas que día a día ejercen esta valiosa profesión para nuestras democracias y la defensa y protección de los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Desde la red Dialoga de periodistas por los derechos humanos en América Latina y el Caribe y desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, les invitamos a escuchar esta conferencia brindada por el juez de la Corte Interamericana, Dr. Ricardo Pérez Manrique, respecto al derecho a la libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y yo voy a desarrollar 5 o 6 puntos someramente a título de síntesis, a los efectos que después podamos tener un diálogo productivo. Los dos primeros puntos a los que me voy a referir son la trascendencia y el contenido del derecho, según la jurisprudencia de la Corte, del derecho a la libre expresión y de la libertad de opinión. La Corte tiene exactamente 42 años de vida y una de las primeras resoluciones que toma es una opinión consultiva que es del año 1985, se llama es la opinión consultiva sobre colegialización obligatoria de periodistas. Ahora después vamos a hablar un poquito de ella porque acá aparecen prácticamente todos los temas de los cuales tenemos que hablar, y ya esto la Corte lo dijo en 1985, exactamente el 13 de noviembre de 1985. La Corte en esta opinión consultiva desarrolla, es decir, por primera vez, recordemos que la primera sentencia contenciosa de la Corte es el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, es de 1989. En sus primeros años de existencia, la Corte dictaba opiniones consultivas a solicitud de los países, y la Corte concluye en esta opinión consultiva que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Dice la Corte, es indispensable para la formación de la opinión pública. Sin libertad de expresión no hay opinión pública. Es también condición sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad, puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, una condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está plenamente informada no es plenamente libre. ¿Y qué rol juega el periodismo a criterio de la Corte? En este orden de ideas, concluye la Corte que el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento, y por esa razón no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos en una universidad o por quienes están inscritos en un determinado colegio profesional. Como podría suceder con estas profesiones, pues está vinculado directamente con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano. El ejercicio del periodismo involucra realizar actividades que están definidas en la libertad de expresión. ¿Qué es lo que le preguntó? Esta es una opinión consultiva solicitada por Costa Rica. ¿Qué es lo que le preguntó Costa Rica a la Corte? Costa Rica le pregunta a la Corte una norma que establezca que solamente pueden ejercer el periodismo las personas que están registradas en un registro oficial, ¿es conforme a la convención o no? Y esto, que genera polémica hoy, donde hay otra visión del periodismo, es otra época, permitió a la Corte llegar a la conclusión de que no se podía exigir la acreditación, una acreditación profesional a los efectos de poder ejercer la libertad de expresión y lo que se veía como ejercicio del periodismo en ese momento.
Pero esto es la oportunidad que tiene la Corte de construir un largo camino que tiene hoy 42 años, de jurisprudencia sobre temas vinculados con libertad de expresión. Ustedes es decir, yo les digo que hoy la Corte tiene varios asuntos de alto impacto en materia de libertad de expresión. Recientemente, en el periodo anterior, hemos realizado la audiencia sobre el caso Bedoya Lima, que es un caso donde está involucrado el tema de seguridad de periodistas. Hay en el futuro audiencias vinculadas en el caso Palacio Urrutia versus Ecuador, con el caso del Universo, de un periódico de Ecuador, y después hay un caso planteado por unas comunidades indígenas sobre la cuestión vinculada con su derecho a tener frecuencias de radios comunitarias, y acá está todo el tema de la democratización de los espectros, de transmisión radioeléctrica o televisiva. Pero, es decir, entonces son temas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Estamos hablando de 1985, donde la Corte irrumpe con esta decisión, pero estamos hablando 42 años después, en el 2020, en el 2021, la Corte tiene en estudio varios asuntos de gran trascendencia y que tienen que ver todos con libertad de expresión. A lo largo de estos años, la Corte ha desarrollado una cantidad de aspectos a través de diferentes sentencias que tienen que ver con el llenado de contenido de la libertad de expresión. Y yo quiero señalar algo que es muy importante. La libertad de expresión se encuentra en el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, se encuentra en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero el sistema interamericano, la Convención Americana, es la primera norma de derecho internacional de los derechos humanos que prohíbe terminantemente la censura previa. Es decir, cualquier censura previa, salvo circunstancias excepcionalísimas, cualquier censura previa es inconvencional en el sistema interamericano. Y le cito un fallo que hizo historia de la Corte, el caso se llama La Última Tentación de Cristo versus Chile, en el cual estaba, es decir, La Última Tentación de Cristo era un film que desarrollaba la figura de Cristo como en un clima de violencia, etcétera, con bastantes particularidades para lo que era la época de los años 80, principios de los 90. Y en Chile se logró, en base a una disposición que autorizaba la censura previa, evitar que el filme fuera exhibido. La Corte invoca el artículo 13 y dice, no, acá la censura previa no está admitida, es inconvencional, hay que ajustar la legislación interna de manera que la censura previa no sea lícita. Y Chile con el tiempo adecua su constitución a este principio del sistema interamericano de prohibición de censura previa. Acá estamos viendo cómo la Corte, a través de sus decisiones, va generando estas repercusiones en los distintos países que hacen a la importancia de la función de la Corte. Y el otro aspecto que les quería destacar, porque también tiene que ver con decisiones de la Corte que han sido absolutamente trascendentes, tiene que ver con el contenido del derecho. Entonces, el contenido del derecho es a buscar y recibir información. Y la Corte, en una sentencia de 2006, que también hizo, digamos, en el sistema interamericano, generó una gran repercusión, es la sentencia en el caso Claude Reyes versus Chile. La Corte dice que el derecho a buscar información tiene que ver con, es decir, tiene como contrapartida la obligación del Estado de franquear toda la información de interés público, de franquear el acceso a todas las personas, y que las restricciones a ese derecho deben ser absolutamente estrictas. En el caso, es decir, cuando la sentencia le dice a Chile,
usted debió darle al ingeniero Clos Reyes una serie de información que él solicitaba, vinculado con una serie de hechos para los cuales Chile alegaba que el acceso era restringido. Había en ese momento en la región 4 países que tenían leyes de acceso a la información pública. Después de Clos Reyes se inicia un proceso en el cual al día de hoy, según un informe de la CEPAL, tenemos 3 países en la región que no tienen ley de acceso a la información pública. O sea que el reconocimiento de un derecho de acceso a la información pública por parte de la Corte Interamericana provocó esa irrupción de la necesidad de ajustar los sistemas internos a la jurisprudencia de la Corte o a la interpretación que la Corte hace de la Convención Americana. Definido el contenido del derecho como el derecho a buscar y a recibir información, la Corte ha desarrollado, tanto en la opinión consultiva como en sus sentencias, el doble carácter del derecho. Este es un derecho individual, es decir, el derecho que yo tengo a expresar mi opinión y a acceder a los medios por los cuales yo puedo acceder a ese derecho y acceder a la posibilidad de expresar mi opinión. Y este derecho es un derecho que se ejerce de manera individual y que es absolutamente subjetivo. Es de cada uno de nosotros en el momento de querer expresar nuestra opinión. Por otra parte, existe lo que se llama la dimensión colectiva del derecho, que es que de la misma forma que yo tengo derecho a expresar mi opinión, el resto de la sociedad tiene derecho a conocer mi opinión, sobre todo si es relativa a temas de interés público. Entonces siempre va a haber una dimensión colectiva, y esto lo vamos a ver muy claro en cuáles son los derechos que se afectan cuando veamos la cuestión de la seguridad de periodistas. ¿Cuáles son los límites a la libertad de expresión y cómo se aplican estos límites cuando hay un conflicto de derechos? Bueno, la Corte ha desarrollado en numerosas sentencias lo que se llama el criterio de triple test. Es decir, hay 3 requisitos que deben ser cumplidos para que una limitación al derecho de la libertad de expresión sea conforme la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 1, la restricción tiene que estar establecida en una ley en sentido formal y material, una ley emanada del Congreso y homologada por el Poder Ejecutivo. 2, la limitación tiene que ser legítima, y acá la Corte ha tomado, es decir, tiene que ser conforme a la Convención. Yo limito el derecho a la libertad de expresión para lograr el efecto útil de otros derechos previstos en la Convención. Es decir, esto se habla de razones de interés, de alto interés público que justifiquen esto. Y el tercer requisito, tal vez es el más complejo de construir, es el que tiene que ver con la idoneidad de la restricción que se aplica, con la necesidad de la restricción que se aplica y con la proporcionalidad. ¿Qué hablamos de idoneidad de una resolución que se aplica en estos 3 elementos del punto 3 del triple test? Bueno, idoneidad tiene que ser una restricción que sea apta, idónea, ajustada a hacer efectiva la finalidad que se persigue con la restricción. La necesidad tiene que ver con que no haya otra forma de asegurar ese otro derecho, por ejemplo, el derecho al honor, a la honra o al honor, y una tercera hipótesis que tiene que ser absolutamente proporcional. Es decir, yo no puedo, para proteger el derecho al honor, suprimir la libertad de expresión. Y esto es muy importante y ustedes lo tienen que manejar, porque continuamente hay ataques a la libertad de expresión sosteniendo una interpretación amplia de las excepciones que están previstas en la Convención, y que esas interpretaciones amplias exceden lo estricto que son estas reglas de triple test. Y este triple test tiene que ser utilizado absolutamente por la jurisprudencia de los países nacionales y también por los organismos administrativos de Contralor. En la medida que no puede haber censura previa,
la libertad de expresión solo admite responsabilidades ulteriores, responsabilidades ex post. O sea que por haber expresado una opinión, eventualmente puede haber una responsabilidad civil, una responsabilidad posterior. Y ustedes saben que acá se pueden abrir dos brazos, digamos así, o dos grandes lineamientos. Por una parte podemos hablar de la responsabilidad civil, que se deriva por ejemplo, de la publicación de una información mendaz o injuriosa, o puede haber una responsabilidad penal. Respecto a la responsabilidad civil, ustedes conocen los fallos de Fontevecchia. En este caso, hay un caso notorio ahora en la región de que como consecuencia de una condena penal se aplica una responsabilidad civil también que está en discusión. Y la Corte ha sostenido que aún en el plano de la responsabilidad civil rigen las reglas de proporcionalidad, de necesidad, de idoneidad, porque una vía de silenciar un medio perfectamente es aplicarle, por ejemplo, una sanción civil que sea desproporcionada y que le impida y que implique el cierre del medio. Si se cierra el medio, sea el que fuere, indudablemente esto va a provocar la censura. Es decir, va a publicar que esa voz no se vaya a oír. Y esto me permite venir a algo que yo les había dicho. Es decir, esto va a impedir que los periodistas, que quienes representan al medio puedan expresarse, pero va a impedir que el resto de la sociedad pueda recibir información y opinión a través de un medio que se cierra porque hay una reacción inconvencional o contraria a derecho de parte del Estado. En cuanto a la responsabilidad penal, yo creo que, por ejemplo, el derecho de respuesta debería ser una de las formas, además de la responsabilidad civil, una forma generalmente aceptada de responsabilidad ulterior, pero creo que el derecho de respuesta no debería ser llevado adelante por jueces penales, porque no es un tema penal, sino por jueces de otra competencia, de una competencia no penal. Y finalmente está la cuestión de la responsabilidad penal. Y ahí yo les quiero citar una sentencia que es muy importante del año 2019, que es la sentencia del caso Tulio Álvarez Ramos versus Venezuela. Este señor Álvarez Ramos publicó un artículo, él era abogado, era comunicador, él publicó un artículo en un diario denunciando al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, diciendo que había habido una transposición de fondos que habían desaparecido, que pertenecían a los trabajadores de la Asamblea Nacional de Venezuela, a raíz de eso, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, de la época, estamos hablando de sucesos que sucedieron en los 90, le promueve una acción penal. Y como consecuencia de la acción penal, le aplican a Álvarez Ramos una condena que, si bien no consistió en prisión, sí le impidió acceder a cargos públicos, le impidió viajar cuando él era un profesor que viajaba al exterior permanentemente a hacer conferencias, etcétera, y le impidió el ejercicio de su derecho de opinión en otros medios a raíz de que era una persona condenada por la justicia. Además, durante largo tiempo, después de condenado, estuvieron supervisando su situación justamente como una forma de limitar sus derechos. Y ahí la Corte modifica el estándar que había manejado en cuanto al tema de la respuesta penal, en casos como Memoli, por ejemplo, y en algún otro caso que se planteó esto, y la Corte dice en Álvarez Ramos que cuando alguien ejerce su derecho a la libertad de expresión a través de una publicación que está referida a alguien que es funcionario público, carácter objetivo, segundo, que está en ejercicio de la función pública, carácter también subjetivo, y tercero, que está relativo a hechos vinculados con el ejercicio de la función pública,
ahí la respuesta penal es innecesaria, inidónea, desproporcionada y no responde a ningún fin legítimo. Por tanto, la respuesta penal es absolutamente inconvencional. Y esto es muy importante de considerarlo, porque la ley ha establecido, y acá viene el tema de los discursos protegidos, ¿verdad? Es decir, el discurso que tiene que ver con una autoridad pública, que tiene que ver con, en este caso, qué pasó con fondos que estaban administrados por esa persona, indudablemente no puede ser, ese discurso está protegido y no puede generar una respuesta penal. Y hablando justamente de discursos protegidos, un tema que está absolutamente hoy de moda es la cuestión del discurso de odio, y digamos que en la concepción del sistema interamericano de protección, del sistema interamericano de protección de derechos humanos, se considera de discurso de odio solamente aquel que es una clara incitación a la violencia. Es decir, un discurso que emite una opinión que puede ser de odio, pero que no incita a la violencia, no sería un discurso condenado por la Convención Americana. Esto es un tema de largo debate, pero quería, tengo limitaciones de tiempo, quería referirme a él. Y finalmente, si hemos dicho todas las características de la libertad de opinión, el hecho de que el ser periodista, y esto lo dice la Corte en la sentencia de Álvarez Ramos, la Corte dice que los periodistas ejercen una función que está protegida y alentada por la función que cumple en el sistema democrático y por la garantía que significa para el Estado de Derecho. En consecuencia, ese periodista, que es un factor de creación de opinión, que es un factor, pensemos en las investigaciones en casos de corrupción, de graves violaciones a los derechos humanos, ese periodista se asimila a una categoría que la Corte ha establecido, y también el sistema internacional de protección de los derechos humanos, que es la de defensores de los derechos humanos. Por lo cual los periodistas merecen una especial protección. Digamos que, desgraciadamente, en la región hay muchos casos en los cuales, y lo vemos a diario, los periodistas son amedrentados, son amenazados, a veces sufren desplazamientos, se tienen que ir de las regiones donde viven porque no pueden expresar libremente sus opiniones, con lo cual se logra su censura. Y un periodista, ¿qué es lo que se busca? Amenazando, amedrentando, es decir, a los periodistas. Se busca restringir su libertad de expresión, su capacidad de informar a la opinión pública y generar ese fenómeno tan complicado que es el de la autocensura. Por eso la Corte se ha preocupado especialmente de determinar que los periodistas son una categoría especialmente protegida, que hay un deber reforzado del Estado de protegerlos, y ahí hay varias sentencias. Una, les puedo citar Bela Restrepo, les puedo citar Herzog, una reciente, otra sentencia, Carvajal, en lo cual la Corte atiende violencia contra periodistas, la cual se va a inscribir seguramente en el momento que se dicte las sentencias estas que están hoy a estudio de la Corte. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que ha dicho la Corte? La Corte ha dicho que en cualquier circunstancia en que un periodista sufra amenazas contra sus derechos a la integridad física, a la vida, a otros derechos que son inherentes a la persona humana. Es decir, siempre una hipótesis que debe estar en la investigación es la hipótesis de que el ejercicio del periodismo ha sido una causal específica de afectación de esos derechos. En buen romance, que cuando un periodista es lesionado, un periodista es muerto, un factor de investigación primordial que tiene que estar en las hipótesis de trabajo del Ministerio Público, del factor investigador, es el rol de periodistas que tiene. Esto lo dice claramente en Herzog,
que es un periodista torturado y asesinado en Brasil. Lo dice también en Vélez Restrepo, también en Carvajal, aunque no está directamente encaminado a ver cuestiones de libertad de expresión, aunque es una persona que sufre limitaciones a sus derechos en función de la libertad de expresión. Entonces, esto tiene una especial importancia, la cuestión de la seguridad de periodistas. Todos sabemos que UNESCO, que se están creando permanentemente en el mundo normativa que tiene que ver con seguridad de periodistas, porque hoy sigue siendo en el mundo uno de los oficios más riesgosos, el de periodistas. Y también hay un perfil especialmente riesgoso cuando es una periodista mujer que sufre distintos tipos de ataques a su intimidad, etcétera, etcétera, por el hecho de ser periodista, pero también específicamente por el hecho de ser mujer. Yo quiero cerrar estas palabras porque me interesa mucho escucharlos a ustedes y evacuar las preguntas que sean necesarias, haciendo un razonamiento sobre el momento en que vivimos. Hoy vivimos un ejercicio de la libertad de expresión que se ha multiplicado, en el sentido de que a los medios tradicionales, originalmente los medios escritos, luego la radio, luego los medios audiovisuales, hoy tenemos ese escenario tan particular que es el de las redes sociales. Yo creo que el tiempo obligará, y creo que eso está en proceso, a trabajar sobre el marco jurídico adecuado para las redes sociales y cómo un principio general que es el Estado de Derecho y el acceso a la justicia se pueden aplicar en el marco de las redes sociales. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Cómo es posible que hoy las redes sociales, que están dominadas por grandes jugadores, que son las grandes tecnológicas, los dueños de Facebook, de Google y de las grandes empresas, y que están aplicando sus propios criterios, cómo se hace que un Estado de Derecho ya con una visión más global y con una normativa más ajustada a esa nueva realidad pueda realmente hacer efectivo lo que los ODS 2030 dicen en su objetivo 16, la generación y la aplicación del Estado de Derecho tanto a nivel nacional como internacional, y en ese Estado de Derecho el acceso a la justicia, el poder acudir ante un tribunal, ante una autoridad independiente que haga efectivo los derechos amenazados o vulnerados, va a resultar esencial para tener un mundo mejor, más amplio, más inclusivo, más justo y con un mejor derecho a la información pública. Con esto termino este breve repaso sobre la jurisprudencia de la Corte.